quiero presentar la siguiente ponencia, que se titula así: Las defensas ante los riesgos, un enfoque sistémico. Y el ponente es el profesor Ricardo Barrera. Ricardo Barrera es profesor titular retirado de las Universidades Nacionales de la Patagonia, San Juan Bosco y de Tierra del Fuego, y miembro de la Academia del Mar de la República Argentina. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Sistemas Generales. Tiene la palabra el profesor Ricardo Barrera. Muchas gracias y muy agradecido de estar acá y ante el riesgo de exponer, ya que vamos a hablar de riesgos. El tema es que, bueno, cuando hace uno una presentación, yo en la primera versión iba a ser en media hora, después desapareció y hubo que reducirla, así que tuve que dejar una ventana de la presentación. Espero haber elegido bien, pero ustedes nunca se van a enterar de lo que se perdieron. Digamos que era la mejor. Bien, el tema es así. En el mundo actual, y siempre fue así, el riesgo y la incertidumbre es algo que es permanente y es inherente al vivir. Y por lo tanto lo tenemos que considerar como una constante, ¿sí? Y entonces, bueno, como estamos en época del Mundial, dije, ¿cómo representamos el riesgo? Y es con una situación que se da permanentemente en estos días, ¿verdad? Pero bueno, ahí se da incertidumbre y se da riesgo, ¿sí? Y hay que vivirlo justamente como un juego, y lamentablemente no se maneja en el metaverso, ¿sí? Bien, por otro lado, cuando uno junta esas dos palabritas, va a tener que empezar a separarlas, ¿no es cierto? La primera es decirle a los empresarios y a quienes están manejando organizaciones que el objetivo no es eliminar los riesgos, el objetivo es enfrentarlos. El objetivo es simplemente saber que cualquier decisión que tomamos, como es hacia el futuro, contiene riesgo. Y lo que tenemos que hacer frente a esa apuesta del futuro es simplemente ir viendo de qué manera se puede actuar. Es decir, qué es lo que puedo ganar, qué es lo que puedo perder y cuáles son mis chances. Esa es la actitud frente al riesgo. Porque si no, digamos, uno se inhibe y dice, mejor no hago nada, total, así no me equivoco. Pero en realidad el vivir es hacer y el vivir es equivocarse, ¿sí? El tema es que, entonces, ¿y dónde cabe la incertidumbre en esto? Porque una cosa es el riesgo y otra cosa es la incertidumbre, aunque van generalmente juntas, pero no necesariamente, ¿sí? La incertidumbre es aquello que no sabemos qué nos va a suceder, es el libre albedrío. Y lo que hay que hacer frente a ello es, pues, relájate y disfrútalo, ¿eh? Porque esa es la esencia del vivir. El tema es que, entonces, cuando nos planteamos esto, nos planteamos, sobre todo en las organizaciones, cómo estimamos los riesgos, ¿sí? Acá vamos a hablar de algunas, digamos, metodologías, pero la primera es que, cuidado, que hay que tener idea de los riesgos con un sentido muy amplio. Por ejemplo, enero del 2020, el Foro Mundial en Davos, como todos los años, hizo su informe de riesgos. Y si uno miraba ese informe de riesgos y buscaba dónde estaba pandemia, tenía una bajísima probabilidad de ocurrencia. Y donde miraba qué podía pasar si realmente ocurría, las consecuencias eran muy bajas, según ese informe. En realidad, estaba confundiendo algo gravísimo, que era probabilidad de que ocurra un riesgo con posibilidad de que ocurra. Frente a un riesgo menor, la probabilidad, cuando es pequeña, lo que hace es decirme, más vale no me preocupo porque si ocurre, el daño no es muy grande. Pero cuando frente a un riesgo puede ser catastrófico, no tenemos que hablar de probabilidades, no hay que confundirse, hay que hablar de posibilidad. Si la posibilidad existe y el riesgo es catastrófico, entonces tenemos que prepararnos. Ese es, digamos, el mensaje, que si los gobiernos hubieran tomado en cuenta los mensajes de aviso de que se venía la pandemia y que estaban desde hace varios años en la Organización Mundial de la Salud, hay millones de personas que hoy seguirían viviendo. O sea que es grave. Otro ejemplo notable, pero positivo,
de actitud frente a un riesgo posible, pero de una incidencia probabilística ínfima. Es lo que hizo la NASA hace poco, cuando probó en lanzar un satélite en una carambola de billar de millones de kilómetros, apuntar a un asteroide y con un impacto certero cambiarle la trayectoria. Porque la posibilidad de que un asteroide golpee contra la Tierra es realmente catastrófico. Probabilidad ínfima, pero frente a la posibilidad hay que prepararse. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, hay varios métodos que se usan para enfrentar los riesgos. Voy a mencionar los 3 que más se utilizan, ¿sí? Que es el análisis de sensibilidad, el de escenarios y los métodos de simulación, generalmente los de Monte Carlo. Pero no voy a hablar ni de los escenarios de Monte Carlo porque son los buenos, son los que se hacen bien. Voy a hablar de uno que lamentablemente se usa y que se llama análisis de sensibilidad. ¿Y por qué ves lamentablemente? Veamos de qué se trata el análisis de sensibilidad. Se trata de estimar qué es lo que va a pasar si frente a un conjunto de variables dejo fijas casi todas y una o pocas son las que muevo para ver qué sucede en ese caso. Hago una simulación, ¿sí? Y en esa simulación digo, bueno, hay unas variables que si se mueven me producen el riesgo, me producen el daño, ¿verdad? E inclusive me permiten decir en qué sentido va a venir ese daño, ¿sí? Y además en qué magnitud, ¿verdad?, va a ocurrir. Es decir, que sé en qué momento va a ocurrir. Hasta acá uno dice, pero qué bueno que es esta herramienta, ¿y por qué usted la critica? Bueno, es que a pesar de que todo eso es así, el problema que tiene es que no coincide con la realidad. Porque primero solo toma variables cuantitativas, y en la realidad hay variables cuanti y cualitativas, y las cualitativas las ignora. La segunda y tal vez más grave es que en la realidad no se pueden fijar variables. En realidad todas se mueven simultáneamente. Ese es el principio de la complejidad y es a lo cual nos estamos enfrentando. En una simulación sí las fijo, pero en la realidad yo no las puedo fijar. Es más, están todas entrelazadas. Y si están entrelazadas, se manejan conjuntamente y se influencian unas con otras. Tiro unos ejemplos muy chiquititos, muy sencillitos. Si se cambia el precio de ventas, también se afectan las ventas, ¿sí? Y las cosas puede ocurrir que se disminuya. Es decir, una variable afecta a la otra. No puedo decir, voy a fijar esta y la otra la ignoro, ¿sí? Si la inflación cambia, los precios cambian, ¿verdad? Si el tipo de cambio cambia, fíjense que todas las cosas que pasan, los bienes transables, los pasivos, empiezan a ocurrir un montón de cosas. Entonces, por favor, cuando les digan vamos a análisis de sensibilidad, sean sensibles, usen escenarios, usen Monte Carlo, ¿sí? Y usen sistemas en los cuales pueden trabajar con todas las variables al mismo tiempo. Es muchísimo más complejo, pero es la solución. El tema es justamente porque el análisis de sensibilidad no es sistémico, pero fundamentalmente porque no atiende a la realidad de los fenómenos, ¿verdad? Bien, hace unos años, hace alrededor de 9 años, apareció un artículo que en los campos del riesgo nos cambió la vida a todos, que fue cuando estableció las 3 líneas de defensa en los riesgos concretos. Esto ha llevado a que los institutos de auditoría de todo el mundo han aplicado y han indicado que hay que aplicar esta metodología que se estableció allí. Y que lamentablemente estoy encontrando que en mis universidades y en otras universidades ni se enteran que existen. Y es grave. Entonces, ¿de qué se trata? Las 3 líneas se refiere la primera línea a yo diría, a donde ocurren las cosas, a la gestión operativa de la organización. Es en el quehacer diario, el quehacer de todo momento, en donde aparecen los riesgos. Y ahí, generalmente, si hay un manejo de, informático, electrónico, etcétera, seguramente habrá líneas de defensa establecidas por el software, pero siempre va a haber personas manejando las cosas. Es decir, allí tenemos la primera línea de defensa, ¿sí? Es la trinchera, para decirlo de otra manera.
La segunda línea es aquellos que supervisan a esta gente que está en el trabajo diario. Ahí se mira a ver cómo es la gestión de esos riesgos. Generalmente en las grandes empresas habrá un equipo que maneja riesgos, etcétera, y algo que vamos a hablar después en la mesa redonda, justamente con el compliance y demás, porque de eso se trata. Y esa es la segunda línea de defensa. Ellos no están en el momento, pero también actúan. Pero hay una tercera línea de defensa, y es lo que se llama la auditoría, que son los que fuera desde la organización vienen, miran y se fijan a ver si en esa primera línea realmente están establecidos los mecanismos para actuar frente a los riesgos y para saber si la supervisión está adecuadamente preparada. Pero ellos miran qué es lo que tiene preparada la organización, un software adecuado, unos planes de riesgos, etcétera. Para lo cual tienen que trabajar en todas las disciplinas que intervienen en todas las cuestiones que hace la empresa. Por lo tanto, esos van a tener que ser no auditores clásicos, el contador o el abogado, etcétera, sino que tienen que ser equipos transdisciplinarios. Puse la palabra transdisciplinarios porque alguien habla de multidisciplinario. Múltiple es más o menos como el Congreso. Juntan a todos los especialistas de distintas cosas, pero no se entienden entre ellos, ¿sí? Interdisciplinarios es cuando cada grupo trabaja con su lenguaje, con su jerga, y los otros se la tienen que entender, pobre gente. El transdisciplinario es cuando crean una jerga en común. La ventaja que tenemos es que la jerga en común para los equipos transdisciplinarios es justamente el lenguaje sistémico, que evita esos problemas de comunicación y permite que se avance en esto. Bien. El tema es, ¿por qué puse esta palabrita? Y viene bien con lo que recién nos comentaban. Porque frente al riesgo, cuando el riesgo ocurre, puede ser que alguno se quede pasmado, se congela, no puede actuar, sus emociones lo dominan, o al revés, le entra en pánico y actúa instintivamente y de cualquier manera, y en vez de ayudar a controlar el riesgo, lo incrementa. Pueden pasar todas esas cosas. Es el problema emocional que todos lo llevamos encima. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer entonces? Sea en la primera línea de defensa, en la segunda o en la tercera. No importa si tenemos software, si tenemos planes, todo eso puede quedar inutilizado simplemente porque las personas que lo tienen que, activar, no están en condiciones de ellas. Lo que tenemos que hacer es preparar la resiliencia de las personas y de las organizaciones en su conjunto, ¿sí? Que es esa capacidad que tiene alguien para adaptarse frente a un cambio imprevisto y reaccionar y volver a ponerse en condiciones. Es esa persona que frente al riesgo lo primero que hace es respira hondo, piensa y luego actúa y sabe cómo actuar, porque de eso se trata, sabe cómo actuar. La resiliencia no es algo que viene innato. Hay algunas muy pocas personas que se dan, pero generalmente se construye. La resiliencia se puede entrenar. Se entrena al atleta, se entrena a las personas. ¿A quiénes? ¿A toda la organización? No, a esas que están, por eso viene muy bien lo de las 3 líneas de defensa, a los que están en esos puestos de defensa. Ahí tenemos que trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver inclusive que en esos riesgos puede haber oportunidades ocultas. ¿Qué pasó con la pandemia? Hubo organizaciones que terminaron ganando dinero porque aprovecharon oportunidades que se brindaron en una situación de catástrofe. ¿Sí? Bien. La otra cosa es que descubrimos cuáles son los puntos de apalancamiento, es decir, donde podemos actuar sinérgicamente a partir de la resiliencia para volver más rápido a donde teníamos que poder seguir en la organización y no solo que haya supervivencia, sino mejoras inclusive. Y eso está en el corazón del diseño y está en la mirada cibersistémica de cualquier organización. Ahí tenemos las herramientas conceptuales para actuar, ¿verdad? Ese es el esquema. Bien, buscar la resiliencia en las organizaciones es algo bastante complejo, ¿verdad?
En definitiva, hemos encontrado que muchas veces las organizaciones lo que tratan de hacer es predecir qué es lo que va a pasar. Pero predecir lo que va a pasar es una mirada determinista, y la realidad no es determinista, la realidad es compleja. Y entonces, por lo tanto, esa no es un buen consejo. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar situaciones que nos paralicen en el largo plazo, y que la resiliencia sea una conversación permanente dentro de la organización, ¿sí? Esa es, digamos, en las cuales imaginan qué puede ocurrir. Y todos esos cambios que se pueden dar a nivel de estrategias, a nivel de sostenibilidad y sustentabilidad, de oportunidades, etcétera, sea una conversación permanente en quienes van a enfrentar los riesgos en la primera, segunda y tercera línea, ¿sí? Y entonces van a estar preparados para ello, ¿verdad? En definitiva, hay que reconocer la importancia justamente de esas perspectivas y de ese mirar al contexto para saber de qué manera nos tenemos que manejar, ¿sí? Bien, resumiendo, porque el tiempo es tirano acá, ¿sí? Tenemos que establecer en toda organización las 3 líneas de defensa, ¿sí? Ver cómo lo manejamos a nivel operativo, cómo se maneja a nivel de supervisión y cómo se maneja a nivel de auditoría, si estamos preparados para ello, ¿sí? Hay que generar resiliencia en las personas que están justamente en esos 3 niveles, ¿sí? Y la otra es que hay que imaginar lo posible, hay que tener en cuenta que las perspectivas y conversar sobre esos cambios y qué puede ocurrir en el contexto. Esa es la mirada sistémica ante los riesgos, ¿sí? Espero que lo que les deje acá sea nada más que un dibujito de un excelente humorista y que no ocurra en la realidad. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Barrera.